Buenas tardes, hermanos. Qué privilegio tenemos para estudiar la palabra del Señor y para edificarnos en ella, como casa, como templo, como morada del Espíritu. Continuaremos estudiando lo que quedó inconcluso el miércoles pasado. ¿Y se acuerda usted que estábamos estudiando como tema? Bueno, esto es importante que lo retomemos para que esto pueda ser algo habitual en nuestras vidas día a día. Acuérdese que estábamos estudiando sobre la meditación y vamos a tener como referencia el libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 97. Solamente el versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Y lo leo y dice allí el salmista: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Amado Dios, gracias te damos por darnos esta palabra a nuestro corazón. Enséñanos y ayúdanos a vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra escrita es el medio que Dios usó. Y me refiero yo a la palabra escrita, a la Biblia. Y aquí es donde Dios usa su palabra para tener comunión con nosotros mediante el Espíritu Santo. Uno disfruta con Dios cuando tiene un corazón que ama la palabra de Dios. Y esto debe ser en nuestras vidas algo tan deseado, anhelado, el encontrarnos con la palabra del Señor, porque nos encontramos con Dios mismo. Dice el versículo 10 y versículo 11: Con todo el corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos. Aleluya. Cuando vemos el corazón, como lo dijimos el miércoles pasado, el corazón es la parte consciente de la mente, de la persona. Es el asiento de los pensamientos. Aquí es donde se debe atesorar la palabra del Señor, en el corazón. Por lo tanto, entonces, el corazón es el asiento de nuestros pensamientos. Es bueno que nosotros tengamos allí la memorización, es decir, que anidemos en la mente la palabra del Señor, pero que no quede simplemente como un relato, como una historia, sino que esa palabra va a tener vida cuando la anidemos en el corazón. Y el salmista lo dice: en mi corazón he guardado tus dichos. La mente cumple una parte, pero el corazón es donde allí cumple todo lo esencial, porque allí es donde se asientan nuestros pensamientos. Cuando vemos aquí esto tan importante, el versículo 15 de este mismo capítulo nos dice: en tus mandamientos meditaré. En tus mandamientos. Ahora, en ellos, en los mandamientos de Dios, es donde se complace y se regocija el salmista cuando él se compromete a meditar en la palabra del Señor. Y lo dice: en tus mandamientos meditaré. ¿Y por qué razón? Porque lo que dice allí, los versículos anteriores: me he gozado en los caminos de tus testimonios. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y cuando habla allí de todos estos términos, estatutos, dichos, palabras, se está refiriendo a las Escrituras, a la palabra del Señor. Por lo mismo, entonces, ¿qué significa meditar
en la palabra de Dios. La meditación es una cita con Dios. Y aquí es donde nosotros meditamos en su palabra, que es la Biblia. Mediante esta acción, que es la meditación, aquí es donde el corazón del hombre se abre para que el Espíritu de Dios trabaje en el espíritu del hombre. La palabra meditación, por lo tanto, se define como una forma de devoción, una forma de devoción personal, privada, que está basada en la reflexión profunda en la palabra del Señor. Y aquí es donde toma un texto, un versículo, un pasaje o un tema allí que nos lleve a enfrentarnos o dejar que Dios trabaje en nuestro interior mediante esa reflexión o esa meditación. Vemos que las religiones y las sectas orientales, ellos practican, sí, bien digo, practican la meditación. Y esto es lo que nosotros no debemos confundir cuando escuchamos este término meditación. Esto no nos debe allí llevar a la idea de que esto lo hacen las sectas orientales. No, las sectas orientales, ellos se sientan y en silencio comienzan allí a meditar. Pero ellos concentran su pensamiento en la fuente de la inteligencia que ellos tienen. Por ejemplo, vemos allí el yoga y otras filosofías que lo practican. Pero allí es donde ellos lo hacen viendo lo que ellos pueden hacer con respecto del bien. Pero en ninguna parte está Dios. Y el Señor nos dice claramente, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, el Salmo 119 no habla de esta clase de meditación. Y eso quede muy claro. El Salmo 119 o todos los que allí, las referencias que encontremos en la Escritura, no habla de esta clase de meditación, sino la meditación que está basada en la palabra de Dios. Porque la otra meditación de los orientales está basada allí en la meditación vacía, donde Dios no está presente. Ahora, estamos llamados nosotros a meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Es esencial. Y aquí es donde nosotros estamos llamados a meditar en ella para respetar y obedecer la palabra que el Señor ha puesto en nuestras manos y poder ir por el camino del Señor. Este salmo, el 119, versículo 97, dice el salmista, en ella meditaré todo el día. En ella, en la palabra de Dios, meditaré todo el día. Y cuando allí está mencionando que está todo el día meditando en ella, quiere decir que todo el día paladea, disfruta como un manjar la delicia de la palabra de Dios. Y esto es justamente lo que prueba al salmista, que él amaba profundamente la palabra de Dios y la disfrutaba más que la miel,
Y lo dice allí, versículo 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Este ejercicio de devoción ha de ser nuestro refrigerio. Por eso, amados hermanos, en medio de tantas aflicciones que se viven, el meditar con devoción en la palabra del Señor trae alivio ante la fatiga que producen todas estas cosas. La preocupación, el estrés, la fatiga mental, la fatiga física, el cansancio del día a día. Hagamos esto una norma de vida. Todo el día, dice el salmista, meditaré en tu palabra. Gloria a Dios. El Salmo 119, versículo 164 y 165 nos dice, 7 veces al día te alabo. Aleluya. 7 veces al día te alabo. Y el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Por eso, esto es un escudo frente a toda esta carga que estamos viviendo, una carga mental, una carga emocional, una carga que afecta a todo nuestro ser, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema gástrico. Pero el Señor nos da a conocer a través de su palabra, y Él nos dice, el salmista, viviendo esta realidad, mucha paz tienen los que aman tu palabra. Por eso, amados hermanos, hagamos esto regularmente y vamos a ver que esa paz que anhelamos, esa paz que necesitamos y que no la podemos obtener de ninguna manera, ni aún los fármacos, ni aún los tranquilizantes, a través de la meditación de la palabra del Señor, sí que la vamos a encontrar. Mucha paz tienen los que aman tu palabra. Gloria a Dios. El siervo Josué nos da también a conocer algo muy importante. Josué 1:8. Aquí es donde hay una declaración que Dios le entrega a través de su palabra, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios puso en las manos de Josué el libro de la ley y le encarga que de día y de noche medite en él, medite en este libro. Por esto entonces la tarea que se le encomendaba era enorme, era una tarea de gigante, y esto lo llevaría a estar ocupado todo el día. Y aquí es donde él no debía, lo que allí se le encomienda, que no debía permitir que se aparte de su boca el libro de la ley, la palabra de Dios. Porque ¿qué ocurre cuando apartamos nuestro corazón de la palabra de Dios? Y todo este ajetreo y todo este estado de agotamiento mental y agotamiento físico nos lleva allí a proferir palabras que muchas veces son palabras que expresan el vacío
Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos esas palabras que no son las convenientes, sino esas palabras, como dice el salmista, 7 veces al día te alabaré. Y aquí es donde entonces Josué tiene esta indicación, se le da esta indicación para que durante todo el día medite en la palabra de Dios, de día y de noche. Amados hermanos, qué importante. El exceso de trabajo no debe desconectarnos del conducto que nos tiene unido al Dios Todopoderoso. El abatimiento, la sobrecarga de trabajo, sobrecarga emocional, no nos debe desconectar de la gracia de Dios, el conducto, el hilo que nos une con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Ahora, la tarea encomendada para nosotros en nuestros días no es menor. Y aquí es donde tenemos que tomar tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y esto es algo que debe ser regular y práctico en nuestro andar de cada día. Dice el Salmo 1, versículo 2, todos los que se deleitan en la palabra de Dios. Vamos a ver aquí el Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El salmista allí estaba viviendo esta realidad también, tal como allí se lo indicó a Josué. Por lo tanto, entonces, todos los que se deleitan que hay un Dios, que hay un Salvador, que nos ha dado de su Espíritu Santo, que nos ha dado su palabra, la Biblia, y en su palabra está la revelación de Dios y de su voluntad, y donde nos señala su camino, debemos considerarla y hacerla una realidad tal como el salmista lo dice. En la ley de Jehová está su delicia. Es decir, debe ser una delicia el disfrutar de saber que todas estas cosas tenemos a un Dios grande y todopoderoso. Aún más nos ha dado a su Hijo, nuestro Salvador, y aún más nos ha dado de su Espíritu Santo. Aleluya. Y podemos seguir sumando a esto. Nos ha dado su palabra. Y aquí es donde nos revela su voluntad y su camino. Por eso, en su palabra, allí el salmista, Josué, ellos estaban llevando a práctica y disfrutando de la palabra de Dios. Por eso entonces aquí, amado hermano, aquí es donde debemos fijar nuestra mente. Aquí debe estar nuestro corazón atesorando lo que pasa por nuestra mente y experimentar el sabor, experimentar allí el poder de ella. Aleluya. Hagamos esto, amado hermano. Hagámoslo práctico, hagámoslo una realidad. Disfrutemos, deleitémonos. Que el leer la palabra de Dios sea una delicia. El meditar en su palabra sea algo concreto, que allí disfrutamos de esta delicia que es la palabra del Señor. Y aquí es donde encontramos al Dios creador, Padre eterno, todopoderoso, que se revela a través de su palabra y donde nos entrega y nos muestra a su Hijo Jesucristo, y donde allí nos da el poder de su Espíritu Santo para que podamos ser conducidos a través de su palabra y poder vivir de acuerdo a su voluntad.
Amados hermanos, que Dios siga bendiciendo vuestras vidas. Necesitamos cada día estar considerando la palabra del Señor en nuestro caminar. Todos los días. Todos los días. Hay un versículo que voy a entregarles, y este versículo será también parte de lo que vamos a estar conversando el próximo miércoles, que es el Salmo 4, versículo 4, que dice: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Es decir, todo el día, día y noche. Y aun cuando lleguemos el momento a descansar en nuestro lecho, allí estaremos también meditando en la palabra de Dios y en silencio. Y callar, es decir, cierro todas las puertas de entrada a mi mente para dar lugar allí a estar a solas en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que el poder de su Espíritu Santo siga obrando y revelando la palabra que el Señor nos ha entregado. Que tengan un buen día, un abrazo, bendición del Señor. La paz de Dios sea sobre vuestras vidas. Amén.